Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el tipo de coordenadas. Nos corresponde trabajar con las coordenadas rectangulares. Empezamos aclarando que este tipo de coordenadas siempre corresponden a un par ordenado, es decir, que siempre van a tener un valor para x y siempre va a existir un valor para y. En los vectores propuestos nosotros tenemos que el primer número siempre va a representar al eje x y el segundo valor siempre va a representar al eje y, entonces siempre vamos a tener un par de números. También dentro del plano cartesiano nosotros debemos nombrar los ejes de forma correcta para este tipo de coordenadas. Nosotros iniciamos identificando el punto del origen, que va a ser el punto de coordenadas 0 en x y 0 en y. Y a partir de aquí, todos los valores que se encuentren a la derecha en el eje horizontal van a ser los valores positivos para x. Entonces este eje se va a denominar como x positivo. Desde el origen hacia el lado izquierdo vamos a tener todos los valores que sean negativos para x. Entonces este eje va a denominarse como menos x. De la misma forma, desde el origen hacia arriba vamos a tener los valores positivos pero para y. Entonces aquí escribimos y positivo y desde el origen hacia la parte de abajo vamos a tener todos los valores negativos, así que esto será menos y. También antes de graficar los vectores debemos seleccionar una escala para graficar el vector. Nosotros estamos trabajando en kilómetros sobre hora en cada uno de los vectores, así que aquí vamos a tener 1 kilómetro sobre hora en x, 4 kilómetros sobre hora en y. Estas son las unidades que debemos representar dentro del gráfico del plano cartesiano. Para seleccionar una escala nosotros debemos revisar cuáles son los valores máximos para cada uno de los ejes. Como observamos, aquí ningún valor pasa de 4 o de menos 4 en cada uno de los ejes, así que ese va a ser el máximo valor. Y debemos dividir cada uno de los ejes en las unidades que nos permitan representar esas cantidades. Algo a tener en cuenta es que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos esta medida y decimos que todo esto es una unidad, para el eje y debemos tener la misma distancia. No podemos decir, por ejemplo, que en el eje x vamos a tener esta distancia como una unidad, esta distancia como 2 unidades, y en el eje y, en cambio, decir que esta distancia es una unidad y esta distancia es 2 unidades. Debemos mantener siempre la misma escala. Entonces a partir de aquí debemos dividir los segmentos. Como ya tenemos creada la escala en el plano cartesiano, ahora sí podemos graficar los vectores. Vamos a empezar con el vector A, en donde tenemos que el valor de x va a ser una unidad y para y vamos a tener 4 unidades, así que debemos graficar esos valores dentro del plano. Empezamos identificando x1 positivo, que lo tenemos en el gráfico en esta parte. Y también debemos subir 4 unidades en el eje de las y. Como en y nos pide un valor positivo, vamos a subir en el eje superior y ya tenemos identificado el valor de 4 unidades. Ahora vamos a trazar líneas paralelas al eje para encontrar el punto extremo del vector. Vamos a graficar el eje horizontal en forma segmentada y también el eje vertical. De esta forma el punto extremo nosotros lo tenemos ubicado en este lugar y a partir de aquí ya podemos graficar el vector que van a ser desde el origen hasta ese punto extremo. Vamos a colocar los datos. Este es el vector A, que tiene como coordenadas 1 en x y 4 en y. Para graficar el vector B, ahora debemos identificar dónde se encuentra el punto menos 3 en x y 0 en y. Entonces, como buscamos un valor negativo, debemos buscar en el eje de menos x. Nosotros ubicamos el punto menos 3 en este lugar y ahora vamos a ubicar el punto 0 en y. Si nosotros observamos el gráfico, desde el origen hacia arriba se movió una unidad y hacia abajo menos una unidad. Como buscamos el punto 0 es justamente en el eje x, ya que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, el punto y va a ser justo donde se encuentra el eje x. Y para unir estos dos valores, como ya tenemos menos 3 ubicado, debemos unirlo con el punto 0 en y. Entonces, para trazar el vector debemos ubicarnos en el origen y recorrer hasta el punto menos 3.
Y aquí observamos que este vector únicamente se mueve menos 3 en X, pero no sube ni baja en el eje Y, por eso es el valor 0. Colocamos los datos, esto es el vector B, que tiene como coordenadas menos 3 en X y 0 en Y. Para graficar el vector C, ahora tenemos un valor de 2 en X y menos 2 en Y. Entonces debemos buscar un valor 2 positivo en el eje de las X, lo tenemos en este lugar, y también menos 2 en el eje de las Y. Como el eje de las Y es negativo hacia abajo, aquí lo tenemos ubicado menos 2 y debemos trazar líneas paralelas a los ejes para encontrar el punto extremo del vector. Como ya lo hemos identificado, trazamos desde el origen hasta ese punto extremo y ya tenemos graficado el vector. Colocamos los datos, esto es el vector C, que tiene como coordenadas 2 en X y menos 2 en Y. Y finalmente tenemos que graficar el vector D, que tiene como coordenadas menos 3 para el valor X y menos 1 para el valor Y. Entonces recorremos en el eje de las X el punto menos 3, que lo tenemos en este lugar, y menos 1 para el valor de Y. Como eso está en el eje inferior, ubicamos el punto menos 1 y trazamos las líneas paralelas para encontrar el punto extremo. Como ya hemos ubicado ese punto, trazamos desde el origen el vector hasta el punto extremo. Finalmente colocamos los datos, esto es el vector D, que tiene como punto de coordenada menos 3 en X y menos 1 en Y. Para terminar con el vector E, en cambio nosotros tenemos la representación gráfica y a partir de aquí debemos deducir cuál es el vector que tenemos. Entonces vamos a ubicar el eje de las X, de menos X y también de Y de menos Y. Entonces podemos observar que se mueve 15 unidades en el eje negativo de las X y se mueve 20 unidades en el eje positivo de las Y. Para escribir el vector siempre debemos colocar el valor de X primero. Entonces vamos a escribir menos 15, punto y coma, ahora el valor de Y que es de 20, y como no tenemos unidades lo dejamos de esa manera. De esta forma hemos resuelto los 5 vectores y hemos terminado el ejercicio.